Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros un periodista gaditano de excelencia. Él empezó en ABC de Sevilla, donde llegó a ser subdirector, pero en los últimos años ha desarrollado una exitosa carrera en el Grupo Yolí. Fue director de Diario de Cádiz y en la actualidad pertenece a su consejo editorial y también escribe sendas columnas para los periódicos del grupo y para el Diario de Cádiz. Escribe también una columna sobre las penosas andanzas de nuestro Cádiz Club de Fútbol y hace también entrevistas. Por unas columnas de entrevistas de él fue premiada con el Premio Andalucía de Periodismo en el año, me parece, 2010. De un estilo depurado, su moderación formal le coloca lejos de los sectarismos de una y otra parte, lo que no merma la claridad e independencia de sus juicios y de sus observaciones. Se trata de José Joaquín León Morgado. José Joaquín, muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Pues muchas gracias a vosotros también por haberme invitado y muy contento de estar hoy aquí con todos. Gracias. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un pequeño perfil biográfico. Tú naces en Cádiz, en una familia, en el seno de una familia de ¿cuántos hijos? Bueno, pues una familia muy numerosa, como era la costumbre de la época. Yo nací en el año 55, como la chirigota de los viejos, ¿no? Sí. Y bueno, en aquella época pues ya sabes que... Familia numerosa. Eran los años del desarrollismo y eran muy comunes las familias numerosas, entonces nosotros éramos 9 hermanos. 9 hermanos. En total, fuimos 9 hermanos, yo era el mayor, fui el mayor y bueno, mi padre... ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era muy conocido en Cádiz porque él fue perito industrial y fue profesor en la escuela de peritos industriales que había entonces en Cádiz. Fue también jefe del laboratorio en construcciones aeronáuticas cuando la factoría estaba en Puntales. Y después también tuvo una parte de su vida y al final en la que se dedicó un poco a la política y fue miembro del Partido Andalucista y de hecho fue elegido concejal en el primer ayuntamiento democrático que presidió Carlos Díaz en el año 79, me parece que fue. Lo que pasa es que él estuvo muy poco tiempo de concejal porque de hecho, bueno, tenía su profesión en aeronáutica y eso y al final pues tuvo prácticamente que elegir entre la profesión y la política y prefirió la profesión, ¿no? ¿Y hay precedentes en tu familia de alguien que se dedicara a la actividad periodística? Pues precedentes periodísticos no, lo que sí hay precedentes de imprenta porque mi familia, mi abuelo concretamente, tenía una imprenta en la calle Buenos Aires muy conocida, la imprenta León, que en los años también de la posguerra era una de las principales imprentas de Cádiz. Y después con esa imprenta se quedó mi tío Pepe, que fue el último que la tuvo. Ya la imprenta finalmente, pues ya como suele pasar con ese tipo de negocios familiares, cuando ya llega una generación que no la coge, pues normalmente se termina perdiendo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Curiosamente, de alguna manera ese local ha seguido vinculado al periodismo, porque el sitio donde estaba la imprenta León es donde está ahora el gabinete de fotografía de Kiki, en la calle Buenos Aires. En la calle Buenos Aires. En el mismo lugar. Estudiaste en San Felipe Neri, todo el bachillerato, imagino, hasta lo que era entonces el Preu, ¿no? Bueno, yo empecé, sí, estudié todo el bachillerato. Lo que pasa que mi primer colegio en Cádiz fue con lo que entonces se llamaban parvulitos. Sí. Fue en la Torre Tavira con las Hijas de la Caridad, que tenían también una sección para niños. Chicos. Y entonces fue, pero vamos, allí estuve muy poco. Torre Tavira del centro. La Torre Tavira del centro. Que estaba entonces en la Torre Tavira. Y era un colegio, en aquella época era un colegio de religiosas de las Hijas de la Caridad, pero allí estuve un año solamente lo que era parvulito. Ya después, enseguida, al año siguiente, me fui desde el primer grado que se llamaba entonces al colegio de San Felipe Neri del centro de Cádiz, el que está al lado del oratorio. Exacto. Y bueno, yo he sido uno de los niños gaditanos, por así decirlo, que hizo su primera comunión ante la Inmaculada de Murillo en el oratorio. San Felipe, en el oratorio. También era monaguillo en el oratorio. O sea que es un lugar que ahora parece que estamos, algunos por lo menos, han redescubierto el oratorio, pero el San Felipe pues tenía una larguísima tradición en Cádiz, y más en aquellos años cuando había, bueno, pues sacerdotes marianistas muy conocidos en Cádiz, porque yo cuando estaba todavía en el San Felipe Neri del centro de Cádiz, todavía estaba allí, por ejemplo, el padre Vicente,
conocidísimo aquí en Cádiz. Y bueno, ya después con el tiempo, pues otros sacerdotes marianistas que han sido también muy conocidos, como el padre Manuel Mateo o el padre Feliciano, que fueron profesores míos, los dos precisamente de latín, pero ya no en el Colegio de San Felipe del Centro, sino en el de Puerta Tierra, que es al que pasé ya después. Porque el Colegio de Puerta Tierra es del 50 y algo, ¿no? La construcción. El Colegio de Puerta Tierra ya existía, lo que pasa es que entonces los niños que estábamos en los marianistas, pues en los primeros cursos podían elegir entre el San Felipe Neri del Centro o el San Felipe Neri de Extramuro, que se llamaba, ¿no? Y claro, los que vivíamos en el centro, como era mi caso, pues elegíamos el que es ahora el oratorio, que entonces también era colegio, como sabemos. Y ya después, cuando se hacían los 4 primeros cursos, que era lo que entonces llamaba el ingreso, una vez que ya aprobabas el ingreso, el primero de bachillerato necesariamente había que hacerlo en el San Felipe Neri de Puerta Tierra. Extramuro, sí. En Extramuro. Y entonces ya, pues bueno, aunque seguí viviendo durante un tiempo en el centro, pero ya me tenía que desplazar. Que había un autobús que se llamaba El Coco. Había un autobús que se llamaba El Coco, efectivamente. Que sí, porque el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, luego decides hacer periodismo y te marchas a Madrid, haces la carrera allí en la Universidad Complutense. También la compaginas con la diplomatura en Humanidades, me imagino, para complementar, extender cultura, ¿no? Sí, la diplomatura de Humanidades que había entonces era en la Universidad Autónoma y, bueno, era un poco como lo que tú dices, ¿no? Como, no sé si sería algo parecido a lo que ahora podemos entender por un máster, ¿no? Aunque no era exactamente eso porque eran 3 cursos que se hacían, pero bueno, que era un poco de formación, es decir, era para darte una mayor amplitud cultural, perspectiva, ¿no? Sí, histórica. Incluso, y entonces se hacían unos cursos de humanidades y eso eran 3 años allí en la Universidad Autónoma, pero era como un complemento de la carrera que la hice en la Complutense. O sea, estuviste entonces en las 2 universidades y además te coge un momento clave que es el momento 70 y... Claro, yo entro allí en Madrid y empecé a estudiar en el 73. Fue además un año un poco complicado porque fue un año muy raro, que hubo un ministro de Educación, quizás las personas más mayores que nos estén escuchando lo recordarán, se llamaba Julio Rodríguez, al que se le ocurrió la feliz idea, entre comillas, lo de feliz, de empezar el curso académico en el mes de enero. Sí. Entonces nos tuvo desde el mes de junio, los que habíamos conseguido terminar, yo había terminado COU en el mes de junio, y entonces estuvimos desde el mes de junio hasta el mes de enero sin empezar las clases. Bueno, yo me estuve, digamos, distrayendo porque conseguí entrar en el Diario de Cádiz precisamente para hacer unas prácticas entre los meses de verano y el otoño aquel. Fueron 4 meses. Y ya después, pues en el mes de enero me fui a Madrid, empezamos el curso efectivamente en enero del 73. Y claro, me cogieron unos años desde el punto de vista estudiantil muy animados, claro, porque fueron los años de la muerte de Franco, de la transición. Todo eso coincidió con mi estancia en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Cómo lo viviste aquello? ¿Lo viviste con distancia? ¿Lo viviste con distancia? No, allí era imposible vivirlo con distancia, allí había que vivirlo activamente por fuerza. Vamos, era inevitable, ¿no? O sea, era conflictivo totalmente, era además una facultad donde había mucha conflictividad. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos pues quedaban todavía residuos de algunos grupitos que también eran algunos de ellos estudiantes de extrema derecha. Sí. Había también grupos muy de extrema izquierda. En la Facultad de Ciencias de la Información, pues digamos que los más moderados eran trotskistas más o menos, sí. Por decirlo así. Había muchos partidos de extrema izquierda, de ideología sobre todo comunista, maoísta, de me acuerdo la Liga Comunista Revolucionaria, que eran trotskistas, de la ORT, que eran maoístas, el Partido del Trabajo también, entonces el movimiento comunista, entonces todo ese tipo de organizaciones estaban muy metidas en la universidad, ¿no? Y bueno, yo tenía mi ideología también, podemos decir. Yo en aquella época pues me consideraba quizás, pues yo creo que en esa época todo el mundo era un poco de izquierda, ¿no? Sí. Pero vamos, no más moderada. Pero sí es cierto que en aquella época, bueno, pues yo lo que recuerdo con más singularidad y que llamaba más la atención era que allí en la Complutense y en la Facultad de Ciencias de la Información, que como digo era bastante conflictiva y no era
era relativamente frecuente que hubiera incidentes a la salida y la policía cargara y hubiera palos y con los caballos por allí y tal. Y muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, ya cuando se estaban muriendo Franco, pues las clases se daban con policías en la puerta, pero con las metralletas desenfundadas, ¿no? Entonces, bueno, eso imponía un poquito, la verdad. Bueno, terminas la carrera y tienes un recorrido de práctica en diferentes medios, ¿no? Sí, bueno, en el tiempo que estuve en Madrid, yo intenté, como ya de hecho entre la Complutense y la Autónoma, pues tenía mucho tiempo de trabajo y también intenté aprovechar el tiempo en Madrid en ese sentido, ¿no? Y luego también hice algunas prácticas ya al final, cuando estaba en cuarto, en el diario Informaciones, colaborando con ellos un poco. Y luego en verano, cuando me venía a Cádiz, que me venía aquí los meses de verano, pues entonces colaboraba en la Hoja del Lunes, que entonces tenía como directora a Evaristo Cantero, un periodista gaditano muy conocido y muy recordado, y yo me acuerdo también mucho de José María Valle, que hacía la información de deportes y que fue muy amigo mío. Y bueno, como tenía mucha amistad con ellos y eso, pues en verano me venía aquí y estuve, me parece que fueron 3 años así, hasta que ya terminé la carrera en el año 1978 y entonces entré en prácticas en el diario ABC de Sevilla. Es cuando ya tú entras en el diario ABC, y entré allí en práctica en el verano del 78 y bueno, pues ya me quedé allí, ¿no? Te quedas 20 años y hay una... Me quedé 20 años, efectivamente, del 78 al 98. Vivías en Sevilla, lógicamente, trabajabas allí y prácticamente recorres todos los puestos que se pueden recorrer en un periódico, ¿no? Sí, porque hay una transición política y hay una transición del periodismo también. Entonces, esa transición del periodismo, yo en ese aspecto he tenido suerte y lo debo reconocer. La viví en primera persona también y sobre todo me cogió una época en la que, digamos que ocurre que llega una generación nueva a los periódicos, igual que llega una generación nueva a la política, los periódicos se renuevan totalmente y entonces, bueno, pues en el caso concreto de ABC, pues se renueva la redacción casi, yo diría que en un 80 o un 90%. Las personas que había de antes, que en general eran mayores, coincide también con que ya eran personas, en muchos de los casos, que tenían 60 años, estaban próximos a la edad de la jubilación, muchos de ellos se jubilan, entonces coincide con que entra una generación nueva, ¿no? Y bueno, en esa época es la que entro yo y de alguna manera estoy en esa transición también con un cierto protagonismo basado en eso. Entonces eso también, por otro lado, nos permite el progresar profesionalmente con una rapidez que ahora mismo parece casi insólita. O sea, te puedo decir como curiosidad que yo con 28 años era redactor jefe. Fíjate. Y hoy día uno con 28 años que tenga la carrera terminada está casi de becario, ¿no? Y bueno, yo entré con 23 años, pero es que con 24 pues ya estaba en plantilla como redactor y con 26 era jefe de sección. Y con 28 era redactor jefe, ¿no? Y llegas a ser subdirector, como hemos comentado, entre el año 91 y 98. Sí. Ahí coges una gran experiencia profesional y terminas tu etapa en ABC y en el 98 ya te vienes al grupo Joly y empiezas directamente como director del Diario de Cádiz, ¿no? Bueno, yo había estado como en ABC, como me dices, de subdirector del 91 al 98, coincidió con una época en la que estaba de director Francisco Jiménez Alemán, que había venido de Madrid, y coincidió también con un momento en el que Antonio Burgos, que era su director y que fue una de las personas de las que yo más he aprendido como profesional, ¿no? Realmente con Antonio estuve trabajando pues desde el 78 hasta el año 91 que él se fue de ABC, y él era entonces su director y la verdad que para mí profesionalmente ha sido mi gran maestro en el periodismo, ¿no? Y ¿sigues relacionándote con él? Sí, tenemos bastante amistad y estamos más o menos en contacto, nos vemos así algunas veces y la verdad que sí, que tenemos muy buena relación, ¿no? Siempre la hemos tenido y profesionalmente, pues ya digo que para mí ha sido la persona que más me ha enseñado, a lo mejor sin él proponérselo, sino que realmente con su propio ejemplo profesional, pues te permitía eso. Y dio la casualidad de que cuando él ya se fue de ABC en el año 91, que era su director, yo entonces era redactor jefe, y me nombraron a mí subdirector también, junto con el otro que estaba entonces de subdirector, que era Manuel Ramírez Fernández de Córdoba
un periodista también de mucha calidad que desgraciadamente falleció hace unos años, ¿no?, de un infarto. Y en el año 98, como decías, pues el Grupo Yolí me propuso venirme de director al Diario de Cádiz y también ser director de publicaciones del Grupo Yolí para el proyecto que tenían, que consistía en expandirse más allá de la provincia de Cádiz. Como sabemos, el Grupo Yolí, que edita el Diario de Cádiz, Diario de Jerez y Europa Sur, pues estaba muy arraigado en la provincia de Cádiz, pero en un determinado momento, ya a final de los años 90, se plantea la opción de irse fuera de Cádiz para formar un grupo andaluz de comunicación, y en este caso pues fue cuando me contrataron a mí, quizás porque yo de alguna manera unía un poco lo que era el espíritu del grupo, en el sentido de que tenía un origen gaditano, como lo tenía el propio grupo, conocía más o menos Cádiz y dentro de lo que se puede conocer Cádiz, que es una ciudad complicada de conocer, y la provincia más todavía. Y bueno, y también al mismo tiempo pues llevaba 20 años viviendo en Sevilla y conocía bastante Sevilla y el resto de Andalucía, ¿no? Y entonces efectivamente en el año 98 es cuando me vengo a Cádiz. Actualmente, yo no sé si desde cuándo, pero tienes una sección que es el punto de encuentro son entrevistas, me parece, ¿no? Sí. Y aparte una contraportada, son dos entrevistas bueno, distintas. Es que es distinto, es que yo cuando empecé a hacer la sección esta de punto de encuentro, o sea, yo en el tiempo que estuve de director del diario, director de publicaciones y eso, pues la verdad que con la actividad diaria y lo que en sí supone ser director, no puedes dedicarte al día a día del periodismo, ¿no? Entonces yo lo que he mantenido durante todo el tiempo, o sea, desde el año 98 hasta ahora, que lo sigo manteniendo, es, por ejemplo, en Cádiz la sección del palillero. Y claro, sin embargo, yo siempre he sido, independientemente de que me haya gustado dirigir periódicos y que me siga a lo mejor gustando el tener ese tipo de cargos que podemos decir ejecutivos, a mí en realidad lo que verdaderamente me gusta es el periodismo y lo que más me gusta es escribir, ¿no? Y bueno, es quizá lo que es, digamos, mi verdadera vocación y mi verdadera afición. Y entonces cuando ya en el año 2008 dejé de ser director del Diario de Cádiz, empecé a formar parte del consejo editorial y digamos que tenía ya pues otras posibilidades porque tenía más tiempo libre, pues me planteé hacer una sección que se llamaba Punto de Encuentro, que eran unas entrevistas con personalidades de primer nivel de la política y de la sociedad española, ¿no? Entonces fueron una serie de entrevistas personales, casi todas las tuve que hacer en Madrid, algunas también en Sevilla, más que nada por la propia, digamos, residencia de esas personalidades, ¿no? Y esa sección la mantuve era una sección que era muy complicada de mantener durante mucho tiempo porque era una entrevista todas las semanas, era una entrevista de doble página que además de meter lo que era una entrevista de trayectoria sobre la vida del personaje, también intentaba completarla con una serie de preguntas más personales. Entonces realmente era muy complicado y también muy trabajoso, ¿no? ¿Esa fue el punto de encuentro fue por la que te premiaron con el premio? Sí, por esa serie de entrevistas me dieron el 25 Premio de Andalucía de periodismo en el año 2010, como decías tú antes, que además el 25 Premio Andalucía de Periodismo, el 25º, pues lo hicieron con la intención, me lo dieron también aparte de por la entrevista, por la trayectoria profesional completa, porque el jurado dijo que como era el premio que hacía el número 25, se cumplían las bodas de plata del Premio Andalucía y quisieron también resaltar la trayectoria de un periodista que aparte del trabajo en sí, que en este caso concreto eran las entrevistas, pues tuviera también una cierta trayectoria detrás, ¿no? Y fue el año que me lo dieron. Y las entrevistas de contraportada pues las empecé a hacer ya una vez que terminé la serie de Punto de Encuentro, que la estuve haciendo hasta el año 2011 aproximadamente. Ya ahora estoy haciendo entrevistas de la contraportada. En esas entrevistas de contraportada, pues he tenido la curiosidad de ver la lista de entrevistados, ¿no? Y hay una gran variedad de ideologías, materias, etcétera. Me ha llamado la atención porque entrevistaste a Pedro Svart, que es un liberal, como decíamos antes, un poco políticamente incorrecto, ¿no? Que está fuera del consenso socialdemócrata, demócrata cristiano en cuanto al papel del Estado como interviniendo en la economía, etcétera. ¿Cómo fue aquella entrevista? Pues la entrevista de Pedro Svart fue muy interesante porque además él, como decías, es un personaje que quizás es políticamente incorrecto, ¿no?
yo hice otra entrevista también de contraportada de otro personaje que es un perfil distinto, pero tiene algún punto coincidente, que es Leopoldo Abadía, por ejemplo, también. El autor del famoso libro de la crisis ninja y tal. Sí. Y bueno, yo creo que son personajes que te dan una visión sobre, por ejemplo, sobre la crisis económica muy distinta del manual trillado que nos van contando los políticos, ¿no? Hombre, yo en las contraportadas siempre he intentado que tengan variedad, buscar personajes que puedan ser interesantes para los lectores y hacerlo desde una pluralidad de puntos de vista, pero no solo una pluralidad política de que puedan ser de derecha, de izquierda y de muchos matices, sino también de una pluralidad de actividades, ¿no? O sea, que ahí lo mismo te puedo sacar a un cantante, que a un escritor, que a un modista, que a un gastrónomo, etcétera, ¿no? Y eso es un poquito la idea de esa sección. Igual que la de Punto de Encuentro, sin embargo, pues sí era un poco más basada en personalidades de, como decía, de la vida política y social. Y para mí, desde el punto de vista profesional, esa serie, aparte de que me concedieran el Premio Andalucía de Periodismo, que lógicamente desde un punto de vista profesional es muy importante, pero también me aportó una gran visión y muy cercana de personajes muy importantes de la historia de España, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿fue ahí donde entrevistaste a Fraga y a Carrillo en esa sección? Efectivamente, en esa sección yo le hice 2 entrevistas muy amplias a Fraga y a Carrillo, que aparte de lo que se publicó, pues tuve la oportunidad de hablar con ellos y me contaron muchísimas cosas de su vida, ¿no? Porque y sobre todo lo que más me llamó la atención después, que lógicamente en ese momento no lo sabes, hombre, ya eran personas muy mayores también, que estaban de vuelta de casi todo, pero que yo creo que en el caso concreto de Fraga y de Carrillo, las entrevistas que yo le hice, si no han sido las últimas que se han publicado en prensa, que puede que sí que lo hayan sido, pues si no han sido las últimas, habrán sido las penúltimas en alguno de los casos, ¿no? Porque fueron de las últimas, yo no recuerdo haber visto después ninguna más. De hecho, tanto uno como otro pues fallecieron pocos meses después de que yo les hiciera las entrevistas, sin que tenga relación ninguna, porque no vayamos a relación, que fue por gafe. Y bueno, pues la verdad que me parecieron muy interesantes porque yo vi ahí a esos 2 personajes. Claro, si pensamos, por ejemplo, en lo que ha sido cada uno, ¿no? Y las vidas tan polémicas que tienen, incluso en las acusaciones que le han hecho, por ejemplo, a Carrillo de paracuellos y todo aquello. Y yo estuve hablando con él de esos temas y, claro, no es lo mismo hablar a lo mejor con el Carrillo de ahora o de entonces, que ya tenía más de 90 años y que estaba totalmente, pues, los últimos años de su vida y de vuelta de todo, ya retirado de la política activa, en la que también, aparte del tema de paracuellos, bueno, pues es que nosotros decimos paracuellos porque es lo que le duele, digamos, a la derecha, pero Carrillo es un personaje que también es muy controvertido para la izquierda, porque cuando fue secretario general del Partido Comunista, pues hizo sus grandes purgas también, ¿no? Y dentro de la izquierda española, pues Carrillo es un personaje que es respetado y también es odiado, ¿no? Así es. Entonces, bueno, él contaba cosas y, claro, realmente, por ejemplo, en el caso de Paracuellos, que yo le pregunté si él estaba al tanto de aquellos acontecimientos y tal. Entonces él me dijo una cosa que quizá muchas personas sobre todo de nuestra generación, no valoran exactamente cómo fue la guerra civil. Dice, claro, es que para conocer aquello de Paracuellos, dicen, yo no estaba al tanto, a mí no me consultaban, pero a mí me dio la impresión de que él algo sabía, por supuesto, ¿no? Y sobre todo lo que él decía era que en la España de entonces no se pueden aplicar los criterios de la España de ahora, en el sentido de que, claro, Paracuellos llega después de unos acontecimientos, como son también los fusilamientos en la Plaza de Toros de Badajoz, en los que cayeron muchos republicanos fusilados por las tropas nacionales, y entre los republicanos que habían fusilado en Badajoz, pues había muchos que eran familiares de los que luego cometen los fusilamientos de Paracuellos, ¿no? Dice, claro, es que el odio que había en aquella España, las circunstancias que había, pues realmente digamos que nos sobrepasan y no tienen nada que ver con la situación de ahora, ¿no? Y en el caso también de Fraga, pues en cierto modo era un poquito casi, digamos, conmovedor ver a un hombre como Fraga que había sido también pues muy enérgico, que en un determinado momento pues también fue muy criticado cuando fue ministro del Interior por aquello que dijo de la calle es mía y todo aquel tipo de cosas, que ya en los últimos años de su vida pues iba todos los días a trabajar en una silla de ruedas al Senado, prácticamente de una forma simbólica, porque ya él dentro del Partido Popular no tenía ningún cargo orgánico y era
una figura, pues bueno, digamos honoraria, ¿no? Pero no ejecutivo ya. Y sin embargo él, con ese sentido del deber que tantas veces alardeaba, pues realmente iba en unas condiciones muy penosas, porque estaba prácticamente inválido, en una silla de ruedas, y acudía todos los días, lo llevaban al Senado para poder estar en su despacho, donde realmente ya tampoco tenía una actividad muy significativa, ¿no? A mí eso me llamó bastante la atención. José Joaquín, te iba a preguntar por temas Sevilla y Cádiz, pero me dicen que tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad. Entonces, a la vuelta te pregunto. Pues muy bien, esto. pues así que vuelta. 5 minutitos de publicidad. Buenas tardes de nuevo, seguimos, recordamos en el programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros al periodista gaditano José Joaquín León y habíamos anunciado antes de publicidad que íbamos a abordar el tema de Cádiz y Sevilla. José Joaquín, tu vida siempre ha estado a caballo entre esas dos ciudades, entre esos dos mundos, como dice Villalón, ¿no? El mundo se divide en dos ciudades, Sevilla y Cádiz, aunque como tú dices, yo creo que hay más mundos que hay que conocer, ¿no? Y como tantos gaditanos entre los que me encuentro, pues hemos estado, son ciudades complementarias, hemos estado... ¿Tú cómo ves? O sea, perdón, la pregunta en concreto es, ¿cómo crees tú que se ve Cádiz de Sevilla, si es que se ve? Sí, bueno, las relaciones entre Sevilla y Cádiz, a mí a veces me llama la atención que se cree que hay una cierta rivalidad, ¿no? Y quizá por influencia del deporte, del fútbol concretamente, que es donde en otros tiempos más rivalidad podía haber, ¿no? Pero yo creo que hoy día, sobre todo, si lo vemos como tú me has preguntado, cómo se ve a Cádiz desde Sevilla, yo creo que a Cádiz desde Sevilla no se la ve como una ciudad rival en nada, ¿no? Hoy día, pero no porque tampoco se la menosprecie, ni mucho menos, al revés. Yo creo que Cádiz en Sevilla, pues vista con mucho cariño, con bastante admiración. Gusta mucho, de Cádiz gusta mucho, por ejemplo, el carnaval. Sí. En Sevilla hay muchísimos aficionados al carnaval, ¿no? Y yo mismo me he sorprendido muchas veces de encontrarme en Sevilla personas que, hablando de carnaval, bueno, pues son verdaderos eruditos, saben más que nosotros, efectivamente, de muchas cosas de allí, del carnaval de Cádiz. Y como ciudad, pues yo creo que se le tiene bastante cariño. Luego también favorece el hecho también de que, por ejemplo, en verano, pues muchas personas vienen aquí a pasar sus vacaciones. Y también yo creo que ha ayudado mucho el hecho de que ahora hay muchísimos gaditanos que o bien viven en Sevilla o bien han estudiado su carrera en Sevilla o han trabajado en Sevilla. Y entonces las relaciones entre gaditanos y sevillanos han aumentado mucho en los últimos años y yo creo que eso ha sido beneficioso en el sentido de que pues ahora en ese aspecto hay quizá una relación más fraternal, ¿no? Sí, es verdad, y amistosa. Es verdad. Yo suelo leer el ABC de Sevilla y es curioso la visión que tienen algunos columnistas de Cádiz. Ellos dicen que somos protestones y que luchamos por nuestras cosas y que Sevilla es muy pasota. Y también a veces oigo los comentarios de los gaditanos que dicen que los que de verdad quieren a su ciudad y pelean por ella es de Sevilla. Yo creo que los dos están un poco distorsionados, ¿no? Sí, porque bueno, eso es normal. Yo creo que también lo que pasa es que a veces cuando no vivimos en una ciudad, pues tendemos a hacernos una imagen de esa ciudad y quizá pues a idealizarla o a resaltar más algunos rasgos, ¿no? Quizá es verdad que en Sevilla se piensa que los gaditanos son muy dados a defender lo suyo. Sin embargo, muchas veces en Cádiz se piensa lo contrario, ¿no? Y también es verdad que en Cádiz se piensa que los sevillanos pues son muy amantes de su tierra y en el fondo un poco chauvinistas, pero que tienden a defender lo suyo. Yo creo que eso, en un caso y en otro, pues hay que matizarlo, ¿no? Y dependería muchísimo de las circunstancias y habría que ver caso por caso de qué es lo que estamos hablando. Sí. Es una pregunta a lo mejor que es complicada de improvisar. Yo te había puesto aquí que qué le falta a Cádiz y qué le sobra y a Sevilla, ¿no? Y viceversa. Sí, bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que a Sevilla, si le preguntas a los sevillanos qué le falta a Sevilla que tenga Cádiz, pues lo primero que te van a decir seguro es el mar, la playa. Eso es lo que más le gustaría tener a Sevilla que no tiene, ¿no?
Y yo creo que quizás si lo preguntaras en Cádiz, pues quizá irían un poquito por lo que decíamos antes, ¿no? Por ese defender El a su narcisismo, tierra, ¿no? por ese, yo diría más bien por ese estar convencidos, muy convencidos, de que vive en una tierra muy su especial. tierra es importante y de que eso sí lo tiene el sevillano, quizá que no lo tiene el gaditano. Es decir, en ese chauvinismo del que hemos hablado, el gaditano es muy amante de Cádiz, pero en el componente del amor a Cádiz que le tiene el gaditano, a veces existe yo veo como un poquito, diría casi de complejo, no voy a decir de inferioridad, sí, pero un poco de eso, ¿no? En el sentido de que muchas veces pensamos que, lo han dicho muchas personas, ¿no? En Cádiz se valora más lo que viene de fuera que lo que tenemos nosotros. Al que viene de fuera se le valora más incluso que al que está en Cádiz, ¿no? Porque parece que, bueno, es que esta persona ha triunfado fuera de Cádiz y ya parece que es más importante que quien ha estado toda su vida en Cádiz. Y también eso es un error, ¿no? Se le ha dicho mucho al gaditano, desde el siglo XIX comentábamos que la ciudad se hundía, que era como ha sido como una especie de género, ¿no? Se le ha ido diciendo que la decadencia es imparable, que prácticamente todo está hundido y que, bueno, aquí ha venido gente pensando que había parados tirados por las calles y viviendo tal. Y ha habido eso, ¿verdad? Ese masoquismo intelectual que no existe en Sevilla, yo eso no lo he visto. Sí, ¿no? en ese aspecto Sevilla, pues pueden decir las cosas están mal, pero no tienen esa conciencia autodestructiva, de tan decadente, digamos, sí. ¿no? Sin embargo, en el caso de Cádiz es curioso porque yo, bueno, pues cuando estaba en el diario de director, algunas veces por trabajo, incluso a veces hasta por gusto, he visto cosas de publicaciones antiguas del diario y es curioso porque muchas de las cosas que se están diciendo ahora, que nos creemos que son novedades y decimos, mira, pues hay que ver lo mal que está Cádiz por esto, por lo otro, el tema, por ejemplo, del muelle, del puerto, esos son problemas que se decían a principios del siglo XX, por ejemplo, igual que ahora. O sea, la opinión que había en la ciudad era la misma que hay ahora. El hecho, por ejemplo, de que Cádiz se sienta agraviada, que piense que el Estado no le ayuda lo suficiente, que se invierte en otros sitios y en Cádiz no se hace nada, eso se viene diciendo desde el siglo XIX en Cádiz. Y realmente yo creo que la idea de que Cádiz está en decadencia, pues viene, yo creo que ya en las Cortes de Cádiz existía esa idea. Sí. Y sobre todo después de las Cortes mucho más, ¿no? Porque es verdad que en el siglo XIX Cádiz es importante, tiene sus cosas, pero cuando realmente es importante Cádiz en el siglo XVIII. Y luego, es el gran siglo de Cádiz. Entonces, del XVIII en adelante, Cádiz empieza a ir a menos, ¿no? Pero en Cádiz, sin embargo, siempre tendemos a pensar que el menos es más cercano de lo que es realmente, porque cuando nosotros ahora decimos, hombre, es que Cádiz está hundida o está mal o tal, no lo decimos pensando en el siglo XVIII, sino lo decimos pensando que a lo mejor hace 50 años, en los años 60, pues Cádiz estaba mejor que ahora. Y sin embargo, en los 60 se decía lo mismo. En los años 60 se pensaba que Cádiz estaba mucho peor que en los años 30, y en los años 30 se pensaría que Cádiz estaba peor que en el 19. Efectivamente. O sea, una cosa un poco, ya yo creo que forma parte de la mentalidad de la ciudad. De la mentalidad de la ciudad. Y es todo un género periodístico, sin duda, ¿no? José Joaquín, si quieres, pasamos a otro tema. Y tratándose de ti, yo creo que el tema de Semana Santa es un poquito obligado de tratar, ¿no? Yo he leído algunas cositas tuyas sobre la Semana Santa y, bueno, he visto que la valoras la evolución que ha tenido. Sin embargo, piensas que puede haber en un futuro algún problema. Por ejemplo, tema demográfico, ¿no? ¿Eso va a limitar no sé, el tema cargadores o no sé, la supervivencia de las cofradías? Hombre, yo creo que, por ejemplo, en este momento la Semana Santa de Cádiz está en un momento que diría que es bueno si la comparamos, volvemos un poquito a esto de comparar unos tiempos con otros, ¿no? Yo creo que es bueno si la comparamos con hace a lo mejor 30, 40 años, en los que yo creo que está peor que ahora, porque la Semana Santa de Cádiz de los años 60, incluso 70, pues era muy gremial, ¿no? O muy dependiente de instituciones. Las cofradías de Cádiz casi todas dependían de una institución en otros tiempos, ¿no? Las cigarreras de la fábrica de tabaco, incluso Humildad y Paciencia pues estaba muy vinculada a Matagorda. Cofradías que hoy no sabemos que tenían esa vinculación, en otros tiempos realmente dependían de instituciones, de empresas, de una serie de cosas. Hoy las cofradías afortunadamente pues dependen de sus hermanos. Y es afortunadamente, pero también eso es peligroso en el sentido de que las cofradías pues tienen que estar siempre muy vigilantes, muy expectantes,
para que sus nóminas de hermanos no vayan a disminuir, porque en el momento, pensemos que si una cofradía se quedara de repente con la mitad de hermanos, pues también se quedaría con la mitad de ingresos y en unas circunstancias muy precarias, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es verdad que el hecho de que Cádiz pueda perder población, o incluso el hecho de que una parte de la población de Cádiz se está yendo a vivir a otras ciudades, como pues el caso de San Fernando, o de Chiclana, o de Puerto Real, donde a su vez también existen cofradías de Semana Santa, en la que si no mantenemos la vinculación familiar, que a lo mejor de esos padres que se han ido fuera, que los hijos de esos padres se vinculen a su vez con las cofradías de Cádiz, pues claro, corremos ahí un poco el riesgo de que a medio plazo tengamos un problema de población y un problema de número de hermanos, más que nada, ¿no? Y eso indudablemente pues sí podría repercutir. Pero bueno, son cosas que habrá que irlas viendo con el paso de los años. ¿El balance que hace entonces de todos estos años es positivo, José Joaquín? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que objetivamente es así. Objetivamente, ¿no?, es así. Y hombre, y sobre todo yo creo que están ahí las imágenes, las fotos. Si comparamos las fotos de hoy con las de hace unos años, veremos que las cofradías han mejorado mucho en todos los aspectos, incluso pues la propia compostura, en la manera de ir, en los enseres artísticos que tienen, las actividades de las caridad actividades, la vida interna, incluso en los cultos, hasta si queremos, hasta en los actos benéficos que hacen, o la ayuda social que están prestando, que están ahora recogiendo muchos alimentos y prestándole bastante ayuda a Cáritas. Yo creo que en todas esas actividades las cofradías han mejorado bastante. Yo, que no soy creyente, fíjate, pero que me encanta la Semana Santa, y creo que la tradición cultural cristiana hay que mantenerla por encima de todo, porque es la nuestra y porque es de admirar. Cuando los detractores gaditanos critican a la Semana Santa, no le veo el tono que puedan tener los de Sevilla. Yo veo a muchos progres gaditanos que con mala uva, no sé cómo explicarte, y a mí sí, me da coraje, hombre, me parece que habría que defenderlo. A lo mejor no tengo razón, y resulta que es mejor no hacerle caso y no darle importancia, pero no sale nadie nunca a defender eso. Yo creo que por lo menos lo que hay es que respetarlo, ¿no? Es un problema muchas veces de falta de respeto más que de otra cosa, pero no es que no haya detractores en otras ciudades. Si pensamos por ejemplo en Sevilla, que también lo conozco, pues allí también hay gente que no le gusta la Semana Santa, o incluso que critica aspectos de la Semana Santa. Quizá la diferencia es que allí la Semana Santa está muy arraigada, tiene muchísima tradición, tiene mucho peso, tiene mucha influencia en las esferas de la ciudad. Incluso las autoridades pues tienen mucho más cuidado, o no voy a decir atención, porque bueno, es verdad que aquí en Cádiz pues el ayuntamiento también le presta subvenciones y le ayuda en la medida de lo posible, pero quizás lo que es la relevancia social dentro de la ciudad, en Sevilla evidentemente es mayor, ¿no? Y quizá por eso, porque aquí las cofradías tienen una posición que no es tan fuerte en cuanto a su influencia en la ciudad como la que puedan tener en Sevilla, pues en la circunstancia esa de estar en una posición de un poco más debilidad, ¿no?, quizá es lo que hace que los detractores pues sean más críticos, no por el hecho en sí de criticar, sino, como tú decías, yo que critiquen algo pues me parece correcto. El problema es cuando se está faltando el respeto, que no me parece ya adecuado. Que en este caso, ¿no?, el respeto a la libertad religiosa a veces, los roza. Sí, bueno, es que además la libertad religiosa ya es un derecho que está consagrado en la Constitución. Y bueno, lo tiene todo el mundo, porque muchas veces se dice, bueno, que también hay que respetar la libertad religiosa de otras confesiones y no pasa nada, pero evidentemente, como tú decías, no se puede comparar, y menos en Andalucía y concretamente en Cádiz, el arraigo que tiene la tradición católica y la religión católica con la que pueda tener el budismo, ¿no? Que realmente pues es muy respetable también, pero no tiene practicantes en un número apreciable. Probablemente ese arraigo que tú comentas que tiene la Semana Santa en Sevilla hace que quizás las actitudes en Sevilla sean distintas a veces que en las de Cádiz. Yo veo quizás un público cada vez menos, ¿no?, porque yo pienso que cada vez se tiene más respeto, pero son diferentes las actitudes en Sevilla y lo que tú ves en Cádiz. Sí, yo creo que son muy diferentes, y te diría también que en ese aspecto estamos mejorando en Cádiz, ¿no? Sí. Estamos mejorando bastante, o sea que es verdad que hace unos años era peor que ahora, pero sigue siendo diferente en el sentido de que en Sevilla, por ejemplo, la Semana Santa se entiende que es como una de las grandes fiestas de la ciudad, o la gran fiesta de la ciudad, para ser más exactos, ¿no? En Cádiz, pues yo siempre sostengo la idea de que la Semana Santa, entre los gaditanos, y no hablo ya de la gente de afuera, entre la gente de fuera, evidentemente la principal fiesta gaditana es el carnaval, pero entre los gaditanos
el arraigo que tiene la Semana Santa no está tampoco tan lejano del carnaval, porque en el carnaval hay mucha gente de Cádiz que también se va fuera, igual que se puede ir en Semana Santa, y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, en fin, eso ya es opinable. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la gente, pues a la hora de engalanar las calles, a la hora de poner sus balcones con colgaduras, incluso a la hora de salir a la calle vestido de fiesta, ¿no? Que en Sevilla la gente, pues en esos casos, en Semana Santa, en Sevilla pues casi todo el mundo se arregla. Se arregla, lo que se dice voy arreglado. Voy ¿no? arreglado. Si tú vas a una boda, pues vas arreglado a la boda porque es una fiesta. Pues igual. Si tú vas a la primera comunión de tu primo pues, o de tu sobrino, pues también te arreglas porque es un acto social y un acto en el que de alguna manera pues una fiesta, ¿no? Y entonces en Semana Santa en Sevilla pues la gente se arregla porque es una fiesta. Y yo veo que en Cádiz, por ejemplo, pues no se arregla. No se arregla. O menos, o se arregla menos. Digo, y sí es verdad que en los últimos años eso también ha mejorado. También ha mejorado. Pero aunque haya mejorado, está bastante lejos todavía de Sevilla. Una cosa que te he leído en algún sitio es que en Sevilla hay una identificación entre la cofradía y el barrio. Aquí en algunos aspectos sí, pero en la mayor parte no, de las cofradías. Es distinto. Y también las ciudades son diferentes, porque claro, Sevilla es una ciudad más grande que Cádiz y es una ciudad donde el barrio juega un papel que quizá aquí no lo tiene en una medida tan importante, ¿no? En Cádiz, donde hay verdadero sentido de barrio, yo creo que sí hay existe, cofradía. Porque pensemos, por ejemplo, el caso de la Viña, La Palma. con La Palma, Santa María con el Nazareno, son cofradías de su barrio. Lo que pasa que, claro, el caso del Nazareno, pues no solamente es de su barrio, es de la ciudad. Es de todo Cádiz, pero de su barrio lo es sin ningún género de duda, ¿no? Eso está claro. Y claro, en Sevilla, por ejemplo, pues pensemos que dice el barrio de San Bernardo, pues tiene su cofradía, y es que ya no es solamente el barrio de San Bernardo, sino es las personas que han vivido en el barrio de San Bernardo, que a lo mejor ahora viven en uno de los polígonos nuevos de la ciudad, o incluso ni siquiera en Sevilla, a lo mejor en Dos Hermanas o en un pueblo. Pues el miércoles santo, que es el día que sale esa cofradía de San Bernardo, vuelven a su barrio y van con su cofradía y lo tienen como una especie de seña de identidad. Eso también en Cádiz es más difícil porque pensemos que hay muchos barrios de Cádiz que están en Puerta Tierra y esos barrios no tienen cofradía. Entonces ese sentimiento de identidad se diluye mucho porque claro, la persona que sea o que haya nacido, porque pensemos que ya hay niños que han nacido allí, que ya están identificados a lo mejor en Loreto, por un caso, o en Guillén Moreno o en el Cerro del Moro, no tienen ese referente. No lo tienen. Entonces, claro, los barrios de Cádiz son los barrios del casco antiguo. Y yo creo que en los barrios del casco antiguo sí existe. Lo que pasa es que, claro, al no existir una Semana Santa más vinculada a lo que sería la zona de Extramuro, que tiene algunas cofradías, claro, hay otras, por ejemplo, San Severiano, con la oración del huerto. Pues a lo mejor ahí sí se da un poco más, ¿no? Pero ya digo que quizás la propia configuración de la ciudad es lo que varía. Otro temita, ¿no?, que yo creo que también nos trae, en este caso a maltrae, que es el tema de nuestro Cádiz Club de Fútbol. Decía Vargas Llosa, la famosa pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú, ¿no? ¿Cuándo se fastidió el Cádiz? Es complicado. Bueno, pues yo creo que ya habría que buscarlo, ¿no? Habría que empezar a indagar en la historia del Cádiz más reciente o incluso no tan reciente para verlo. Yo, si nos ponemos a buscar un poquito cuándo se fastidió el Cádiz, cuándo, digamos, que el Cádiz pues cambia su sino, si le preguntamos a personas mayores de Cádiz podrían decirnos que desde la época de Irigoyen en adelante. Pero no es realmente cierto, porque pensemos que con Antonio Muñoz, subió a primera, tan criticado y tanto que se le ha dicho, ¿no? Antonio Muñoz ha subido el Cádiz a primera. Sí, señor. O sea, con Antonio Muñoz de presidente, el Cádiz ha subido a primera y ha estado en primera. Entonces yo creo que cuando empieza a fastidiarse, como decíamos, el Cádiz, yo creo que hay un hecho que podemos poner de símbolo, que fue el traspaso de Lucas Lobos. El traspaso de Lucas Lobos llega en un momento crítico del Cádiz, ¿no? Porque Lucas Lobos, un futbolista, pensemos que el Cádiz bajó por muy poco el año que estuvo en primera, y a Lucas Lobos lo ficharon en el mercado de invierno. Es comúnmente valorado que si lo hubiéramos tenido a Lucas desde el principio de la liga, probablemente el Cádiz no hubiera bajado ese año. Pero bueno, el caso es que al año siguiente el Cádiz se plantea el ascenso, es el famoso año de Baldassano, llega incluso a
quizá no contratar, porque nunca estuvo claro que le pagara, a Vicente del Bosque para que haga la plantilla, nada menos que a Vicente del Bosque, que luego ganó hasta el Campeonato del Mundo. Y entonces, bueno, pues el Cádiz empieza esa temporada con el propósito de volver a primera cuanto antes y empezar una nueva dinámica ya más arraigado en la primera división. Sin embargo, en el mercado de invierno, pues cuando el Cádiz no estaba en zona de ascenso, pero tampoco estaba tan lejos, me parece que era 4 o 5 puntos, pues se traspasa a Lucas Lobo. Y lo cierto es que ese año el Cádiz no solamente no sube a primera, sino que va a segunda vez. Ahí y entonces yo creo que eso es un símbolo, ese es un símbolo de la autodestrucción del Cádiz. A partir de ahí, pues ya hemos visto lo que ha pasado. Volvió a estar en segunda división, pero no se hicieron bien las cosas, no duró el proyecto. Y bueno, ahora mismo estamos en un momento realmente muy delicado, ¿no? Yo creo recordar que tú fuiste el primero. Me parece ser que fuiste el primero que dijiste que no te gustaba esta plantilla de este año, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que desde que vi el panorama que había en el Cádiz de esta temporada, desde que Antonio Muñoz vendió el club a unas personas que eran desconocidas en Cádiz, que empezaron llegando con unas historias un poco extrañas de unas sociedades que decían que la empresa era inglesa, pero que tenía el capital en Suiza y que también, por otro lado, había vinculaciones con empresas de otros paraísos fiscales casi o no sé qué. Por otro lado aparece un vicepresidente japonés que viene un día, se pone una camiseta y resulta que es el propietario de una marca de relojes que está patrocinando al Cádiz Club de Fútbol, se llama Gaga Milano, que por cierto, a pesar de lo de Milano, es una empresa japonesa como él, y que resulta que patrocina al Cádiz y anunciamos una marca de reloj y tenemos el estadio lleno de esa marca de reloj y esa marca de reloj ni siquiera se vende en España. No se puede adquirir, o sea, el que quiera comprarse un reloj de esa marca ahora mismo en Cádiz, pues lo tiene complicado, pues no lo hay. No lo hay. Y bueno, todo muy extraño, ¿no? Entonces, a partir de que todo es extraño, de que todo resulta raro, vemos que hacen una plantilla que el Cádiz había quedado desmantelado porque los jugadores que había antes eran de Quique Pina y se los lleva cuando sale del club, y hacen una plantilla con un entrenador que traen del Badajoz, que había quedado en la zona media del grupo cuarto de segunda B. Se trae a muchos futbolistas que casi ninguno de ellos había estado nunca en segunda división, exceptuando a Pablo Sánchez y a Villar. Y bueno, una plantilla que tenía bastante pinta de ser muy mediocre. Y desgraciadamente, pues en cuanto empezó a rodar el balón, quitando el primer partido que era contra el Loja, que es el único con el que el Cádiz se ha lucido este año, pues la realidad es que vimos que empezó a imponerse la realidad que era complicado y que íbamos a pasar un año difícil. Como así está ocurriendo. José Joaquín, me dicen que nos quedan 5 minutos. Entonces yo tengo aquí algunas cositas, pero hay un par de ellas que no quiero saltarme. Una de ellas es un poco que me hiciese... quiero hablar, antes de terminar, por supuesto, de un libro tuyo, pero antes que me hicieses un balance, todo lo breve que pueda, del Bicentenario, ¿no? ¿Qué te ha parecido al final todo esto? Sí. Bueno, pues el Bicentenario yo creo que lo que se podría decir como, por dar un poquito el flash de lo que ha sido, ¿no? Yo creo que ya el tema está bastante analizado y bastante debatido. Y yo creo que creó mucha expectación, quizás demasiada expectación. Nos pusimos unos objetivos muy complicados y nos vimos en un determinado momento sorprendidos por la crisis económica, ¿no? Entonces, claro, la crisis económica ha distorsionado mucho los objetivos iniciales. De hecho, pues uno de los puntos fuertes del Bicentenario era potenciar las infraestructuras de Cádiz. Y sin embargo, vemos que esas infraestructuras no se han terminado a tiempo. Es verdad, y eso sí es importante, que gracias al Bicentenario vamos a tener infraestructuras como puede ser el segundo puente o la llegada del AVE, que aunque no están terminados, pues están ya casi terminados y le quedan un par de años como mucho o así, que en otras condiciones probablemente no hubieran llegado a Cádiz, ¿no? Y no las hubiéramos tenido. Entonces, yo creo que el Bicentenario pues, ha conseguido los objetivos a medias. Es evidente que no ha dinamizado la economía de la ciudad, porque la ciudad sigue estando más o menos como estaba. Quizás sí ha aumentado bastante la autoestima de los gaditanos, en el sentido de que hemos visto que se pueden hacer proyectos, que se pueden llevar adelante ideas, que la ciudad está bien preparada para acoger acontecimientos
como puede ser una cumbre iberoamericana de jefe de Estado, que en la ciudad no tiene un reflejo real, porque eso no aporta grandes beneficios. No, eso le da bueno, la aporta coyunturalmente durante esos días, pues algo habrá aportado. Pero que realmente no. Una pero sí es cierto que le da publicidad y a la ciudad además, pues le ha dado una buena publicidad, en el sentido de que se ha visto que se ha acogido, que se ha preparado todo bien, que se ha hecho todo correctamente. Y bueno, yo creo que en ese sentido la opinión general del Bicentenario debe ser positiva, pero también lo debemos de poner un poquito en su sitio. Ha habido muchas carencias, es verdad que los patrocinios pues no han estado a la altura de lo que se esperaba. Yo creo que al Bicentenario le ha faltado dinero, le ha faltado mucho dinero para poder haber hecho proyectos más ambiciosos, para poder pues haber tenido exposiciones, aunque ha habido algunas que estaban bien, pero podían haber estado mejor, ¿no? Y yo creo que si, por ejemplo, hubiéramos tenido pues unos presupuestos mejor dotados, pues hubieran podido hacer más cosas. Las instituciones y las entidades gaditanas, yo creo que han hecho lo que han podido algunas y otras han hecho menos de lo que podrían haber hecho, ¿no? Yo concretamente soy ahí un poco parte porque estaba en el Consejo de Cofradías en la comisión del Bicentenario y bueno, nosotros hicimos un proyecto con la procesión magna y con unas exposiciones y eso, y con muchas dificultades porque hemos tenido que buscar patrocinios privados y autosubvencionarlo con las sillas de la procesión magna y eso, pero bueno, se pudo hacer, ¿no? Eso quizás otras entidades no lo han hecho. Y también es verdad que hubo algunas entidades que hicieron proyectos interesantes, organizaron congresos, como pueden ser colegios profesionales, por ejemplo, Aparejadores, que trajo a exministros aquí, hizo cosas importantes, y en la opinión pública eso después no ha tenido tanto reflejo, no se le ha valorado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Bicentenario ha tenido sus luces y sus sombras y no podemos decir que ha sido un gran fracaso, porque yo creo que tampoco lo ha sido, o sea que la verdad ha tenido cosas pues bastante positivas, como digo, y yo creo que sobre todo a Cádiz me quedaría casi con esa idea, ¿no? Con que para su autoestima le ha venido bastante bien. Y yo creo que también es un poco nos sirve de referencia de que si la ciudad tiene proyectos bien presentados, importantes, y en otras circunstancias económicas que puedan ser mejores, o bien dotados con presupuesto, pues realmente se podrían hacer, ¿no? Bueno, por último, José Joaquín, recientemente has presentado un libro que has escrito llamado El niño imaginero, que es la vida de un imaginero sevillano. De Luis Álvarez Duarte. Álvarez Duarte, que se presenta próximamente en nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, es un libro que se presentó en Sevilla en el mes de diciembre y se ha presentado recientemente en Málaga, concretamente fue el 21 de enero, y se va a presentar en Cádiz el día 25 de febrero en Santo Domingo. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y por qué no se ha presentado ya en Cádiz? Y realmente, bueno, porque era un libro de Semana Santa y en Cádiz sabemos que el carnaval tiene también su tirón, tiene sus fechas, entonces eso lo hemos querido respetar en el sentido de no organizar un acto que, bueno, que evidentemente pues tiene tintes relacionados con las cofradías en pleno carnaval, ¿no? Y bueno, pues lo presentaremos, como decía, el día 25 en Santo Domingo. Hemos tenido, la verdad que ha funcionado muy bien porque ya está en la segunda edición que se presentó precisamente en Málaga, y la primera pues agotó en prácticamente 10 días, ¿no? Y bueno, yo creo que es un libro que es interesante porque Álvarez Duarte es un imaginero que, aunque él es sevillano de nacimiento y vive en Sevilla, pero tiene obras en las 8 provincias de Andalucía, en las 8 capitales de Andalucía, y concretamente en Cádiz, tanto en la ciudad como en la provincia, pues autor de imágenes importantes, ¿no? La última que hizo concretamente, que fue La Esperanza de la Cigarrera, que está allí en Santo Domingo, o El Señor de las Penas, también ha restaurado otras imágenes, también la Virgen de la Caridad, obra suya, y también restauró la Virgen de las Penas de la Cofradía de La Palma. En fin, que es un hombre que está muy relacionado con Cádiz, con la provincia también, y como te decía, pues ha sido un libro que yo creo que es muy interesante y que lo presentaremos el día 25 de febrero. ¿Ha sido la única publicación que tienes como libro? Yo he hecho otras cosas relacionadas también con Semana Santa, pero lo he hecho hace ya más tiempo, ¿no? O sea, en los años 90 hice algunas cosas también de otros libros, uno más relacionado en este caso con Sevilla. Y luego también he hecho otras publicaciones, pero en este caso más de colaboración de libros profesionales relacionados con el periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Y aquí en Cádiz, bueno, he publicado cosas en libros de conjunto, por ejemplo, uno que se publicó hace, no sé si fueron 2 o 3 años, de la Semana Santa de Cádiz, pues también había hecho yo el prólogo y tal, pero
como un libro, digamos así, más ambicioso, por citar esa frase, ¿no? O esa palabra, yo creo que este es quizá una obra de la que realmente pues estoy muy contento. Ajá. Pues nada, estaremos el día 25 de febrero en esa presentación. Y José Joaquín, pues darte las gracias por haber acudido y nada, que tenga mucha suerte y hasta siempre. Pues muchísimas gracias a vosotros y para mí ha sido un placer el poder hablar en este programa que como te decía antes, creo que es bastante interesante y sobre todo también hablar de temas gaditanos, ¿no? Que siempre Exacto. creo que Cádiz es una ciudad que a pesar de las dificultades pues merece la pena porque ya no solamente tiene pasado, sino que lo que tenemos que conseguir entre todos es que también tenga futuro. Muy bien. Bueno, pues a ustedes emplazarle la semana que viene para el nuevo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas noches.